El mundo había caído en un abismo de caos, tambaleándose al borde mismo de la extinción. Masivas oleadas de bestias colosales se extendían por la tierra, arrasando ciudades enteras y dejando a su paso solo ruinas y desesperación. A la calamidad se sumó la repentina aparición de Vindrake, una entidad ominosa que descendió de los cielos, desatando junto a su imponente presencia un torrente incesante de monstruos innumerables. Estas criaturas sembraron el terror en cada rincón, convirtiendo el mundo en un escenario de destrucción sin tregua donde la vida humana era asediada sin piedad. El gran Vindrake, un ser imponente y lleno de malicia, se erguía como el epicentro de toda esta devastación, una promesa viviente de aniquilación total. Ni el chef más pintado podría haber cocinado una receta tan desastrosa. Justo cuando la desesperación parecía consumir a la humanidad, un grupo de héroes legendarios, magos poderosos forjados en incontables batallas, emergió como la última esperanza. Con valentía inquebrantable, se lanzaron al combate, desatando su fuerza contra las hordas de monstruos que pululaban por el campo de batalla. Cada golpe y cada hechizo eran un grito desesperado de resistencia. Con una sincronía asombrosa, estos magos coordinaron sus fuerzas, canalizando toda su energía mágica para un ataque devastador. Todos combinen los hechizos. Fuego, gritó su líder, Getsuna, con una convicción que resonaba en el aire. Enfrentando al colosal Vindrake, Getsuna, con los ojos brillando de una determinación férrea, elevó su voz para desafiarlo. Dios maligno, Vindrake, tu reinado de terror termina aquí, estás acabado. Utilizando un canto compuesto que le permitía fusionar toda la magia a la vez, lanzó una ráfaga elemental de proporciones épicas, un torbellino de energía pura diseñado para pulverizar a su enemigo. Sus compañeros, con una fe inquebrantable, le brindaron apoyo total para asegurar el éxito de dicho golpe, observando cómo la explosión de magia sacudía el terreno con una fuerza descomunal. El humo se disipó lentamente, y con el corazón en la garganta, los héroes se preguntaron con una mezcla de alivio y ansiedad: ¿qué tal eso? Pero la silueta del dios maligno se reveló de nuevo, dejando una inquietante sensación de incertidumbre en el aire. La cruda y aplastante verdad se hizo dolorosamente visible. El temible Vindrake permanecía ileso. Los héroes se congelaron de incredulidad. No, no puede ser, no aún, exclamó uno, mientras otro, impulsivo, propuso: golpeémoslo más fuerte. Sin embargo, en medio de la confusión general, Getsuna, con la mente clara a pesar de la sorpresa, frenó el impulso de sus compañeros. Esperen, dijo con autoridad, necesitamos observar bien lo que sucede. La fría realidad los golpeó de lleno. Su magia había sido completamente ineficaz. Vindrake, impasible y con una sonrisa macabra, les lanzó una pregunta mordaz, teñida de burla. ¿Es esto lo mejor que vos humanos podés hacer? Vindrake, imponente y maligno, los acorralaba, mofándose de aquellos que osaban llamarse héroes. Con una sonrisa macabra, los tildaba de insectos y criaturas miserables, mientras la desesperación se apoderaba de sus almas al ver su invulnerabilidad. Getsuna, con el rostro desencajado, luchaba por mantener la calma, mientras sus compañeros, al borde del colapso, le rogaban órdenes. Uno de los magos, con furia y frustración en sus ojos, maldijo la situación, admitiendo la inutilidad de sus esfuerzos, pero jurando que, a pesar de todo, debían seguir intentándolo. La ofensiva de Vindrake era implacable, y los magos, aún valientes, sentían el peso de cada golpe. Uno de ellos, aterrado y sin una pizca de maná, gritó a Getsuna que se mantuviera lejos, incapaz de defenderse de la inminente acometida. Un grito de dolor laceró el aire cuando la sangre salpicó la tierra. Uno de los héroes había sido golpeado con fuerza brutal, su rostro contorsionado por el impacto y el terror. Con la voz quebrada por la desesperación, el mago herido le suplicó a los monstruos que se detuvieran, mientras canalizaba sus últimas energías mágicas. ¡Oh, la paradoja! Justo cuando pensás que no puede empeorar, un bicho gigante con cara de pocos amigos te viene a buscar para el golpe de gracia. Caído en el suelo, el cuerpo ensangrentado y el rostro cubierto de dolor, el mago apenas pudo emitir un gemido. Con dificultad, se arrastró, intentando incorporarse entre los restos de la devastación que lo rodeaba. Sus ojos, llenos de desesperación, se alzaron hacia el horizonte, donde la ciudad yacía en ruinas, envuelta en llamas y humo. La escala de la destrucción era abrumadora, un reflejo de su propia impotencia. ¿Todo había terminado? ¿La derrota de la humanidad era un hecho ineludible? Vindrake se cernía sobre él, confirmando con su presencia la futilidad de su lucha, susurrándole la cruda verdad de su insignificancia. Pero, incluso al borde del abismo, una chispa de rebeldía se encendió en sus ojos. No,
Todavía no, exclamó, mientras una tenue luz comenzaba a emanar de su mano, una última y desesperada llamarada de esperanza. Con esa nueva y misteriosa energía, el mago se lanzó contra Vindrake, quien apenas reaccionó, con una expresión de desinterés total. Vindrake solo emitió un despectivo umf, demostrando que el ataque le había parecido una insignificante molestia. De repente, la incredulidad lo invadió. ¿Funcionó? Vindrake, el invulnerable, tenía una pequeña fisura. La pregunta resonó en su mente. ¿Cómo era posible que una magia tan débil hubiera logrado causarle algún daño? Lo había entendido. Una revelación impactante lo golpeó. Con esa nueva energía, podría derrotar al dios maligno. Sin embargo, la euforia duró poco, ya que se dio cuenta de que su yo actual no podría ejecutarlo. Vindrake, molesto por la persistencia del mago, lo fulminó con la mirada. «Hasta aquí llegaste, insecto», declaró. El mago, con la mirada decidida y la energía aún en su mano, se preparó para el inminente contraataque, sin retroceder. Justo cuando la vida se le escapa, el mago gravemente herido es inundado por un recuerdo fugaz, la imagen de una luz brillante que emana de su propio ser. Una voz familiar resuena en su mente, revelando la verdad detrás de su nueva fuerza. Esta energía es un don, un legado directo del director. Años atrás, el recuerdo se vuelve nítido. El joven mago recibe un enigmático collar de manos del mismísimo director. El collar del renacimiento, le explica el anciano, poseedor del espíritu del tiempo. Con él, vos vas a tener el poder de reescribir tus arrepentimientos pasados, pero solo una vez, una oportunidad verdaderamente única. Con la confianza despreocupada de su juventud, el mago cuestiona la utilidad de semejante artefacto. Arrepentimientos, mira, la verdad es que nunca tuve uno. ¿No crees que sería un desperdicio usarlo en mí?, pregunta. El director, riendo con orgullo, asiente. Era la respuesta esperada del mejor graduado. Estoy seguro de que lo vas a necesitar en el futuro, le asegura. La escena se disuelve y el mago herido, con la energía brotando, comprende su único arrepentimiento: no haber elegido el camino mágico correcto cuando tuvo la oportunidad. La energía mística lo envuelve por completo, desatando un verdadero torbellino azul que resuena con su desesperación más profunda y una renovada, casi irrompible, determinación. «Esta vez sí que te voy a ganar», proclama el mago con una voz que vibra con una promesa inquebrantable, mientras el inconmensurable poder del tiempo lo arrastra sin piedad hacia atrás. De repente, la furia de la batalla se disipa por completo, reemplazada por la apacible familiaridad de un aula. El mago se encuentra sentado en un pupitre, con un aspecto notablemente más joven y una leve confusión en sus ojos, mientras la luz del sol se filtra por las ventanas. Un codazo lo saca de su estupor. «No te cuelgues tanto, Setsuna, es tu turno», exclama un compañero. El mago, ahora Setsuna, mira a su amigo con sorpresa y reconocimiento. «Leo», susurra, procesando la realidad. El entorno le resulta familiar, la prestigiosa Academia de Magia. Setsuna revisa sus recuerdos, percatándose de que Leo, su amigo, desaparecería mucho antes de la aparición del dios maligno. «Lo comprendo», piensa. «Realmente volví 10 años al pasado, y todo ha cambiado». Con determinación férrea, Setsuna se promete, puño apretado: «No voy a dejar que eso vuelva a suceder. Esta vez, vamos a ganarle al dios maligno». Leo interrumpe, recordándole que es su turno en la ceremonia de bendiciones. «Ah, perdón», responde Setsuna. Dejando atrás su distracción, Setsuna se levanta y avanza con paso firme por el amplio pasillo de la academia. Otros estudiantes lo observan con respeto y admiración, mientras él se dirige hacia el frente del gran salón, hacia su inminente lección. Los cuchicheos lo preceden. Es el genio más grande de la academia, con afinidad para cualquier camino mágico. En el estrado, un profesor comienza la lección. Existen diferentes senderos en la magia, cada uno con sus complejidades y desafíos. El maestro continúa explicando que, para dominar la magia y progresar, es indispensable elegir un camino y dedicarse a él. Es como intentar creer en 2 dioses a la vez. Es casi imposible dominar múltiples sistemas mágicos simultáneamente. El profesor se dirige a Setsuna Cromwell-kun, invitándolo a elegir su camino mágico deseado. Se le presentan las opciones, y mientras su mano se extiende, el maestro asume. «Claro, tu elección sería esta, ¿verdad? Magia de largo alcance, la opción lógica para un genio como vos», Setsuna piensa. «Normalmente esta es la elección correcta. La magia de largo alcance, donde los elementos se materializan del maná para golpear a distancia, es la opción lógica para mantener a los enemigos a raya». Así fue como Setsuna se convirtió en el mago más grande del mundo, pero como ahora sabe con amargo dolor, fue completamente inútil contra la imparable fuerza del dios maligno. Setsuna avanza, su juventud desmiente la inmensa determinación que lo impulsa hacia el punto de su elección mágica.
Aunque la lógica y su pasado lo empujan hacia la magia de largo alcance, su mente, consciente de la catástrofe que se avecina, lo lleva a otro sitio. De repente, un grito de asombro quiebra el silencio del salón. El maestro, con el rostro de quien acaba de ver a un perro volar y aterrizar con una pirueta perfecta, no puede creer lo que sus ojos le muestran. ¿Qué? Mientras los demás estudiantes cuchichean, incrédulos ante la audacia de Setsuna. El profesor, con la incredulidad grabada en cada facción, lo recrimina. Setsuna, ese camino es solo para mejora. Vas a sacrificar tu futuro. Es como ir a la guerra con un hacha de piedra, un camino ya abandonado. Con una calma que descoloca a todos, Setsuna asiente. Lo sé, dice, consciente de lo inútil que ese camino sería para la mayoría. Pero en su mente, la visión de un futuro apocalíptico, de Vindrake, el dios maligno, triunfando sobre la humanidad, es demasiado vívida. Contra semejante poder, su elección original no sirvió de nada. Convencido de esta dura verdad y con una energía mística brotando de su mano, Setsuna comprende que para derrotarlo solo hay una senda posible: forjarla con sus propias manos. Sin importar el sacrificio, mientras el profesor y los alumnos lo observan consternados, la energía de Setsuna se expande, envolviéndolo en una aura dorada que consolida su inquebrantable decisión. Incluso el director, con su mirada, lo observa atento, con los ojos iluminados por una determinación que podría mover montañas. Setsuna alza la voz. Voy a elegir este camino, y le voy a patear el trasero al dios maligno. Su elección, la de convertirse en un mago de combate cercano, empieza a sacudir los cimientos del mundo mágico. La brillante aura se disipa, dejando a Setsuna de pie, erguido, con una tenue luz dorada aún pulsando en su mano. La calma que emana de él es la de alguien que acaba de sellar un pacto inquebrantable con su destino. Los estudiantes a su alrededor murmuran, aún aturdidos por la audacia de su decisión. Setsuna, con una leve sonrisa, se acerca a recibir el libro sagrado que simboliza su nuevo camino, sintiendo la mirada del jefe de sección clavada en él. El profesor Cyrus Arclight, jefe del departamento de magia de largo alcance, se siente devastado. Había soñado con compartir sus conocimientos, ver a Setsuna convertirse en el mago más fuerte y alcanzar la gloria. Y ahora esto. Gloria, piensa Setsuna mirando de reojo al profesor. Para él, esas ambiciones son completamente triviales. Sabe que en solo 10 años la humanidad caerá por completo. El dios maligno aparecerá en 5 y no hay tiempo para perseguir grandezas vanas. Mientras Setsuna se aleja con paso firme, el profesor se queda atrás, visiblemente frustrado. Setsuna reflexiona: tengo el conocimiento, pero me falta la experiencia en combate cercano. El desafío es dominar esta magia antes que el caos se desate. Los murmullos de los estudiantes lo acompañan mientras busca su nueva aula. De repente una punzada de preocupación lo invade. ¿No? Esta es el aula de magia de combate cercano. Leo no está acá. La ausencia de su amigo es notoria. Notando su desorientación, le pide a otro estudiante que le indique el camino. Con la hora apremiando, se apresura junto a sus nuevos compañeros hacia su próxima lección, sumergiéndose por completo en esta nueva y desafiante realidad. Setsuna avanza entre los murmullos incrédulos de los estudiantes, quienes ya dan por sellado su destino. Esto se acabó para él, comentan algunos, convencidos de su inminente fracaso por haberse atrevido a destacar. Mientras camina, el joven percibe un trato muy distinto al de su vida anterior, solo por haber elegido el camino del combate cercano. Necesita encontrar su nueva aula y recuerda que un mapa del campus debería estar en el patio central. De repente, un grito rompe la tranquilidad. Bola de fuego. Setsuna se detiene, con los ojos abiertos, asombrado. ¿Una pelea en un lugar como este? La academia es para el estudio, no para conflictos callejeros. Una joven de cabellos rojizos es el blanco del ataque. Aunque intenta defenderse, su magia no es suficiente. Con la voz llena de furia le grita a su agresor que le devuelva algo, suplicándole desesperadamente. «Ese es un broche precioso que mi mamá me compró», exclama, con dolor y enojo en su rostro. El broche, un objeto mágico para almacenar maná, se ve claramente en la mano del atacante, la raíz de la disputa. Setsuna observa la escena, su mente analizando cada detalle. Comprende que los 3 agresores son magos de largo alcance, mientras que la chica pertenece al departamento de combate cercano. Los atacantes se burlan de ella, un espectáculo de la superioridad que se creen. El principal agresor, con una arrogante sonrisa y una bola de fuego crepitante en la mano, la desafía. «Si lo querés de vuelta, ¿qué tal si lo tomás a la fuerza, con esa magia de combate cercano?» Y sin más, lanza la bola de fuego, demostrando la supuesta superioridad de su disciplina.
La chica, sin embargo, se mueve con una agilidad impresionante, esquivando el ataque. Es la magia de combate cercano, que permite un impulso mágico para mejorar las habilidades físicas, dándole velocidad y reflejos asombrosos para evadir. Pero la desventaja es abrumadora. Aunque logre esquivar magia, el alcance es muy diferente. Piensa, frustrada. Con inquebrantable determinación invoca un hechizo de agua. Nunca les entregaré el broche que mi mamá me compró con tanto esfuerzo. Con un movimiento fluido, lanza una joa de maná, una daga de energía hacia su oponente. Setsuna observa la técnica, sabiendo que es una base del combate cercano, pero duda de su efectividad a esa distancia. El matón se ríe carcajadas. «Ja, ja, ja, es inútil», exclama con desprecio, mientras prepara otra bola de fuego. «Me pregunto si esa daga lo alcanzará». Piensa con sorna, su confianza inquebrantable ante la victoria. La chica es golpeada de lleno por la bola de fuego del agresor, cayendo al suelo con un grito de dolor. El matón se regodea en su victoria, sus carcajadas resonando en el patio, mientras la superioridad de la magia de largo alcance se impone cruelmente. «Sos patética», se burla, con la joven derrotada a sus pies. Continúa su humillación. «No importa lo que hagas, los magos de largo alcance siempre serán superiores. Pasarás tu vida sin lograr nada parecido». La joven yace en el suelo, rodeada por los restos de la explosión de fuego, y una sombra se cierne sobre ella, un pie que se acerca, dejando en el aire la pregunta de quién será el que pise sobre su derrota. El matón se preparaba para la humillación final, su pie ya en el aire, pero una sombra se interpuso. Fue Setsuna, con la mirada de un halcón que descubre el vuelo, quien se paró entre el agresor y la joven, impulsado por una determinación inquebrantable que prometía reescribir su destino. Los atacantes quedaron boquiabiertos al ver cómo Setsuna, con una serenidad que desquiciaría a un monje tibetano, bloqueaba el golpe. Con cortesía inesperada, se giró hacia la joven y preguntó dónde se ubicaba el departamento de magia de combate cercano. La chica de cabello rojizo lo miró asombrada, mientras los matones, al fin reconociéndolo, se percataron de que acababan de cruzarse con Setsuna Cromwell, el genio de la academia. Observaron el dorso de su mano, la marca inconfundible de la magia de combate cercano. El matón principal, con una sonrisa maliciosa, vio en esto una nueva oportunidad para su sádica diversión y humillación. Mientras la pareja se alejaba, el matón se burló a gritos de la supuesta debilidad del combate cercano. Setsuna, impasible, se concentró en sus propios pensamientos. Forjaría su propia senda, mejorando cada día para dominar esa magia. En su mente, la calidad de un campo mágico no era lo que definía una batalla. La joven, sin embargo, se mostró preocupada, advirtiéndole con urgencia que no se metiera con los mayores, temiendo por su seguridad, pero fue inútil. «Es demasiado tarde», rugió el matón, desatando de inmediato un torrente de bolas de fuego. Setsuna, sin dudar, concentró maná en sus piernas, listo para el combate, dispuesto a demostrar el verdadero poder de su elección. Con una agilidad pasmosa, Setsuna esquivó cada ataque de fuego. Su cuerpo, ahora potenciado por la magia, se movía con una velocidad que desafiaba cualquier lógica, dejando a sus atacantes completamente estupefactos. En medio del aire, Setsuna sonrió con confianza. «Si puedo moverme así de libremente, lo esquivaré todo», pensó para sí mismo, disfrutando plenamente de su renovada capacidad de movimiento. «Quiero intentar más», exclamó Setsuna, provocando al matón. «¿No podés usar otros elementos, aparte del fuego?» Frustrado y desconcertado, el agresor le gritó que se callara. Incapaz de apuntar con precisión, el matón lanzó un ataque mucho más grande, desesperado por imponerse. Setsuna lo observó con una calma imperturbable, anticipando cada uno de sus movimientos. Con un destello, invocó una brillante espada de energía y, con asombrosa precisión, cortó limpiamente la gigantesca bola de fuego que se le venía encima, desintegrándola en el aire, demostrando su increíble dominio. El matón y la joven observaron, atónitos, cómo Setsuna avanzaba, y él, en ese instante, comprendió algo fundamental. En un combate real, el que tiene más experiencia y dominio de su poder es quien verdaderamente gana. Con la espada de energía aún en su mano, la perfecta manifestación de su control, Setsuna sintió que esta habilidad, combinada con su nueva energía, lo haría imparable, listo para el desafío supremo que se avecinaba. La furia del matón explotó con una ráfaga de bolas de fuego, pero Setsuna, imperturbable, ya concentraba maná en sus piernas. Su determinación inquebrantable prometía reescribir ese destino, estaba listo para la acción. Con una velocidad pasmosa que desafiaba la lógica, Setsuna esquivaba cada ataque ígneo, su cuerpo potenciado por la magia. Los atacantes quedaron estupefactos, incapaces de creer la agilidad del genio. En medio del aire, Setsuna sonrió con confianza,
listo para el contraataque. Con un rápido movimiento, su puño se envolvió en maná brillante, preparándose para impactar con una fuerza imparable. Si podía moverse así de libremente, lo esquivaría todo. Quería intentar más, y en su mente, ya se veía dominando la senda del combate. Las próximas pruebas departamentales serían el inicio de su imparable avance. Sin dar tregua, Setsuna lanzó una patada precisa y veloz, impactando de lleno en el abdomen del matón. El golpe, cargado de maná, lo envió por los aires con una fuerza brutal. La sorpresa grabada en sus rostros, el matón y sus compinches no podían creer lo que veían. La joven maga, con los ojos bien abiertos, observaba la derrota contundente de sus agresores, atónita ante el despliegue de poder. Con el matón postrado en el suelo, Setsuna reflexionó. En un combate real, la experiencia y el dominio eran la clave. La magia de largo alcance era inútil contra el poder del combate cercano. Su nueva habilidad lo haría imparable. El matón, derrotado pero aferrado a su orgullo, balbuceó incredulidad. Setsuna, con una sonrisa de victoria, lo miró como si un pato le estuviera explicando el teorema de la relatividad. Uno de sus amigos lo arrastró, sabiendo que la disputa había terminado. Mientras los matones se retiraban, humillados, Setsuna se acercó a la joven maga de cabello rojizo. Con un gesto amable, le devolvió el broche mágico, preguntándole si era importante para ella. La joven lo miró con alivio y una gratitud inmensa, sus ojos brillando de emoción. Rápidamente, con una sonrisa radiante, le agradeció a Setsuna por su ayuda inesperada y decisiva. Ya más calmada, la joven sintió la necesidad de presentarse. Con un gesto educado, extendió su mano y, con voz clara, dijo: «Soy Leila Rosewith». El ambiente tenso se disipaba. Setsuna asintió y respondió: «Soy Setsuna Cromwell». Leila, sorprendida, lo reconoció al instante como el genio famoso por su afinidad a todas las magias. Curiosa, le preguntó por qué eligió el combate cercano. Setsuna, con una seriedad inusual, reveló que su elección era para derrotar a un dios maligno, aunque nadie le creería. Entonces, con un sobresalto, recordó la orientación del departamento. «Tenemos que darnos prisa», exclamó. Mientras caminaban a paso rápido hacia el edificio del departamento, ubicado en el borde del campus, Setsuna notó que la magia de combate cercano era, de hecho, bastante impopular. El camino sería difícil. Leila, aún maravillada por la exhibición de Setsuna, le preguntó cómo lograba dominar la espada de maná con tal destreza. El joven, con una serenidad que descolocaba, le explicó que no había nada de especial, todo residía en el control del maná, una habilidad fundamental para cualquier hechicero. Mientras reflexionaba sobre la versatilidad del maná, Setsuna reafirmaba su convicción. Dominar la magia de combate cercano le permitiría enfrentar y derrotar al temible dios maligno. Para obtener la ventaja definitiva, debía explorar cada faceta de su poder. De repente, la escena se transformó en un recuerdo vívido. La figura del director se cernía, con una expresión seria, sobre una mesa, sus manos entrelazadas en un gesto contemplativo. La mente de Setsuna se sumergió en ese momento crucial de su pasado, cuando recibió el misterioso collar. Las manos del director brillaban con una aura mágica mientras le revelaba lo inusual de su situación: dos caminos mágicos diferentes. Normalmente, solo se podía seguir uno. Aunque la magia de invocación era rara, jamás había visto un sello en la mano izquierda como el suyo. Perplejo, Setsuna le preguntó al director sobre este enigmático sello. El anciano, con su habitual sabiduría, le respondió que le revelaría el secreto de la segunda magia cuando llegara el momento oportuno, pues aún no era tiempo de confiarle semejante poder. Pero ese momento jamás llegó. Setsuna recordó con profundo pesar que tras la aparición del dios maligno, el director había sido asesinado antes de poder enseñarle. Sin embargo, el director sí había descubierto el camino de esa segunda magia, un secreto vital. Setsuna juró que esta vez cambiaría ese destino de aniquilación. De vuelta al presente, Leila lo sacó de sus pensamientos, señalando el edificio. Por allá, Setsuna corrió a toda prisa, mientras reflexionaba sobre la urgencia de su situación y su propia determinación de aceptar el arduo camino de la magia de combate. Al llegar al edificio del departamento, un profesor calvo los esperaba con una expresión de desaprobación, reprendiendo a Setsuna por llegar tarde y, peor aún, con una mujer. Su mirada se clavó en Setsuna Cromwell, el infame genio. Setsuna intentó excusarse, pero el profesor lo interrumpió bruscamente, declarando que no le importaban sus pretextos. Para el docente, sus logros anteriores no valían nada ahora que había elegido un camino mágico tan obsoleto. «Ahora sos basura», espetó el profesor, marcando la pauta de su desprecio. Setsuna, con la serenidad de quien observa un pato intentar explicar el teorema de la relatividad,
Le replicó que había sido grosero todo el tiempo y que él, como jefe de departamento, enseñaba una magia inútil. El profesor se quedó boquiabierto, repitiendo con incredulidad: «¿Orgullo decís?» Luego, su rostro se contorsionó de furia, increpando a Setsuna por atreverse a hablarle así a un superior, a su propio profesor. Setsuna, manteniendo la compostura, declaró su firme convicción: «Todavía hay posibilidades sin descubrir en la magia de combate cercano». El profesor, con la cara roja de ira, replicó con un insulto, instándolo a bajar esa nariz alta. Bufó el profesor, con una mezcla de desdén y desafío. «Si tenés tanto para decir, ¿por qué no me lo demostrás?» Acto seguido, la escena cambió a un campo de entrenamiento donde otros estudiantes se preparaban para un combate, insinuando una prueba inminente. Un estudiante gritó con determinación, lanzándose al ataque con energía desbordante. El desafío había sido aceptado, y la primera prueba real de Setsuna en su nuevo camino mágico estaba a punto de comenzar. El campo de entrenamiento zumbaba con la frustración. Los estudiantes, agotados, se esforzaban por romper las imponentes rocas, mientras uno en particular se lamentaba, incapaz siquiera de agrietar la suya. Aquella era la primera prueba de la clase, diseñada para determinar el rango de cada uno. En medio del estruendo, la voz autoritaria del profesor Calvo se alzó, explicando las reglas del desafío. Cada roca de acero negro escondía un cristal, y la misión era extraerlo lo más rápido posible, sin que nadie se salvara del castigo si fallaba. Ya había transcurrido 1 hora desde el inicio, y a pesar de los golpes que resonaban por todo el campo, ninguna roca había cedido. Los estudiantes, descorazonados, se quejaban de la dureza de la piedra, preguntándose cómo romperla con su magia. Mientras 2 jóvenes susurraban sobre el enfado del profesor Cyrus Arclight, el profesor Calvo, con una sonrisa maliciosa, señaló a Setsuna y Leila, indicando la roca que los esperaba. El verdadero desafío de Setsuna estaba a punto de comenzar. «Muy bien, Setsuna, ahora mostrame las posibilidades de la magia de combate cercano», exclamó el profesor Calvo, su voz cargada de burla. Luego añadió la condición más cruel. Leila, incrédula ante la imposición, gritó que era una misión imposible, pues esa roca, visiblemente más grande que las demás, era aún más dura que el resto. El profesor Calvo, impasible ante la indignación de Leila, le espetó con frialdad: «¿Y qué?». Mientras discutían sobre la injusticia, los minutos escurrían sin piedad. El tiempo para Setsuna se reducía a solo 9, pero su mirada, inquebrantable, permanecía fija en el objetivo. Sin perder un instante, Setsuna se aproximó a la gigantesca roca de acero negro, observándola con una calma impropia de la situación. Su mano se levantó, preparándose para el inminente impacto, y la expectación se volvió palpable. El momento de la verdad se acercaba. Con un tono burlón, el profesor Calvo, riendo con desdén, le ofreció una salida: «Si te inclinás y me pedís disculpas, te doy más tiempo». Setsuna, sin embargo, respondió con una serena confianza que haría que un camaleón intentara cambiar de color en un cuarto oscuro, o que un perro callejero explicara la teoría de la relatividad. «No, 10 segundos es más que suficiente». Leila, horrorizada, lo llamó temerario Setsuna. El profesor, con el rostro contorsionado por la rabia, reveló la brutal verdad: «Esta es roca de acero negro. Tiene una densidad increíble. Incluso yo solo pude romperla en 30 minutos». Con la cara roja de furia y los ojos saltones, el profesor Calvo advirtió que no habría una segunda oportunidad, instando a Setsuna a completar la tarea en los escasos 10 segundos. Setsuna, con una determinación inquebrantable, simplemente asintió y respondió: «Ok, te voy a mostrar». En su mente una única meta resonaba: obtener las respuestas que el director no había podido darle, y para eso sabía que debía ser el mejor en este departamento. A medida que su concentración crecía, el maná se acumulaba a su alrededor, formando una espada de energía pura en su mano. Su aura se expandía, creando un halo azul brillante. «No puedo permitir que trivialidades como esta obstaculicen mi meta», pensó, mientras su inquebrantable determinación se materializaba por completo en la hoja de energía, lista para el golpe. Con un movimiento rápido y potente, Setsuna lanzó su espada de maná contra la roca de acero negro. El impacto fue devastador, y la energía explosiva de su ataque hizo añicos la imponente estructura, pulverizándola en un instante. «¡Ah!», exclamó el profesor Calvo, con la mandíbula caída y el rostro desfigurado por una mezcla de incredulidad y furia. «¿Son pura labia después de todo? ¿Qué clase de castigo te espera por despreciar a tu profesor?», gritó, su amenaza flotando en el aire. Setsuna completó su ataque con una explosión de maná devastadora, pulverizando la gigantesca roca de acero negro al instante.
dejando solo una nube de escombros. Esta demostración de poder fue tan abrumadora que desafió toda lógica. El profesor Calvo, con la mandíbula desencajada por la incredulidad y la furia, observó cómo un cristal púrpura caía limpiamente de entre los restos, confirmando el éxito rotundo de Setsuna. Con una calma asombrosa, Setsuna le mostró el cristal al atónito profesor, sentenciando: 10 segundos. Es más que suficiente. La incredulidad se apoderó por completo del rostro del profesor Calvo. Leila y los demás estudiantes no salían de su asombro, susurrando y preguntándose si Setsuna era más fuerte que el mismo profesor. La rabia del profesor Calvo era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo de untar manteca. Su furia se desató. Con los brazos en alto, gritó que no admitiría trampa alguna. Esta roca no se rompería ni en 10 minutos. Obviamente hizo trampa, exclamó, resonando su voz por todo el campo. Setsuna, impasible, replicó con una sugerencia que atizó aún más la hoguera de su furia. Tal vez es mejor para el profesor renunciar y volver a ser estudiante. Justo entonces, una figura imponente irrumpió en el campo, el corpulento jefe de departamento, Lionel, quien interrumpió el acalorado enfrentamiento, llamando a su subordinado, Zakari. El profesor Calvo se encogió de miedo cuando Lionel lo tomó de la cabeza, preguntándole si, una vez más, estaba acosando estudiantes. Con un bostezo despreocupado, Lionel corrigió al tembloroso profesor, a quien ahora se le veía reconocerlo como el jefe de departamento Lionel, y confirmó tajantemente que Setsuna no había hecho trampa en absoluto. Explicó que Setsuna había leído el flujo de maná dentro de la roca, apuntando al punto más débil, revelando una magnitud de talento que trascendía la fuerza bruta. Lionel reprendió duramente al profesor Calvo por ser un instructor que ni siquiera eso podía comprender, logrando asustarlo hasta los huesos. Luego, con un grito que captó la atención de todos, exigió la mirada de los estudiantes. Preparándose para una demostración importante, el profesor Calvo, atónito, vio cómo Lionel comenzaba a envolverse en un aura de maná azul. Advirtió a los estudiantes que si habían entrenado con regularidad, no morirían por algo así. Desesperado, el profesor Calvo suplicó a Lionel que se detuviera, prometiendo no volver a equivocarse. Pero Lionel, sin prestar atención, desató un torbellino de energía abrumador, haciendo temblar el campo de entrenamiento entero con su poder. Tras el impresionante impacto de su maná, Lionel se calmó. Setsuna lo observaba, reconociendo el dominio absoluto de su poder. Se miraron estableciendo una dinámica de respeto mutuo, pues Lionel no era un debilucho en absoluto. Lionel le dio un golpe amistoso, aunque potente, en el hombro a Setsuna, llamándolo por su nombre. Setsuna le dijo: para estar en el departamento de combate cercano de bajo nivel, no estás nada mal. Setsuna, ante las palabras de Lionel, se mantuvo firme en su decisión. Con inquebrantable determinación, afirmó que el simple hecho de pertenecer a la magia de combate cercano no significaba que perdería ante otros departamentos. Al contrario, usaría su fuerza para dominar su grado. Lionel, al ver la convicción del joven mago, no pudo evitar sonreír, pues encontrar a alguien que pensara de forma tan similar era increíble. Si algún día querés aprender magia, solo tenés que decirlo y yo te enseño, le ofreció. El jefe de departamento había pensado que ya tenía elegido al representante para la inminente partida, pero la inesperada aparición de Setsuna cambió por completo sus planes. Un auténtico caballo oscuro había surgido, obligándolo a presentarse de nuevo, esta vez de forma oficial. Soy Lionel, el jefe de departamento, proclamó, dando una brusca bienvenida a todos los presentes. Sin más rodeos, anunció que había llegado la hora de decidir al campeón que los representaría en la partida de intercambio. Este evento era de una envergadura colosal, una competición donde los 8 departamentos de magia se enfrentaban por el honor y el prestigio. De cada uno saldría un único representante, elegido a través de un formato de torneo para definir al ganador. Setsuna, al escuchar esto, recordó que antes de su regreso en el tiempo, el representante siempre había sido designado directamente por el director. Esta era una oportunidad que no podía permitirse el lujo de perder, y mientras lo pensaba, su mirada cayó sobre unos extraños fragmentos de roca esparcidos por el suelo. Lionel, dirigiéndose entonces a Setsuna, reveló un detalle que dejó a todos estupefactos. No sos el único que superó esta prueba. Antes de que vos llegaras, alguien más rompió el cristal, y lo hizo solo con sus puños. Setsuna, con una expresión de absoluto asombro, observó los pedazos de roca negra. ¿Estos fragmentos volaron desde esa distancia?, se preguntó, comprendiendo de inmediato la inmensa fuerza del otro estudiante. En ese momento, Lionel llamó la atención al otro prodigio.
Drago Ojret, por favor, acércate. Luego, girándose hacia Setsuna, le inquirió. Setsuna Cromwell, ¿por qué elegiste magia de combate cercano pudiendo elegir otros caminos? Sin dudar, Setsuna respondió, hay cosas que solo puedo hacer con magia de combate cercano. Pero antes de que pudiera continuar, Drago, con una arrogancia que dolía los ojos, lo interrumpió bruscamente. Cállate. ¿Qué sabes vos de mi linaje? Con un tono altanero, explicó que su familia siempre había sido de magos de combate cercano y que él había entrenado a su cuerpo durante 17 años con ese único propósito. Mientras Setsuna observaba sus ojos brillar con maná, Drago se lanzó al ataque, empujando con furia a los demás estudiantes. Con una furia contenida, exclamó que no permitiría que un recién llegado le arrebatara su esperanza. Drago mencionó que era el único en el departamento conocido por su progresión. Setsuna, sin inmutarse, con una sonrisa serena, simplemente respondió. Muy bien, adelante. Sin embargo, Leila no pudo evitar pensar que Setsuna no tenía posibilidades de ganar. No, dijo Setsuna, sorprendiendo a todos con su repentina negativa. No puedo competir en mi estado actual contra el físico de Drago, pero tengo un plan secreto. Acto seguido, sin dar más explicaciones, simplemente se dio la vuelta y comenzó a marcharse, dejando a todos los presentes completamente perplejos. Setsuna se adentró en un denso bosque, con Leila siguiéndole, confusa. Ella lo alcanzó mientras él miraba fijamente hacia el imponente follaje del lugar. ¿Dónde estamos?, preguntó Leila, mientras el misterio apenas comenzaba. Setsuna reveló que ese denso bosque ocultaba un punto de entrenamiento secreto, conocido solo por él, un lugar donde, antes del inminente torneo, podría volverse 3 veces más fuerte. Este era el corazón de su misterioso plan. Leila, asombrada, observó el imponente árbol, preguntándose si era una especie sagrada con más de 1000 años de antigüedad. Su magnitud sugería una presencia milenaria. Con una sonrisa, Setsuna notó cómo la misma energía verde que lo envolvía emanaba del colosal árbol, sintiendo que, una vez más, el lugar reconocía su presencia y lo aceptaba. Confundida por la luz, Leila preguntó. Setsuna explicó que se trataba de la bendición del árbol sagrado, un privilegio concedido únicamente a aquellos a quienes el árbol reconocía, permitiéndole restaurar su maná, un descubrimiento que había hecho antes de su regreso. Gracias a esta bendición, Setsuna podría entrenar sin preocuparse por el agotamiento de maná, llevándose a su límite máximo. Su expresión confiada revelaba la magnitud de su ambición. Leila se quedó atónita. Aunque Drago era un prodigio natural del combate, Setsuna la había salvado. Ahora era su turno de ayudarlo, impulsada por un deseo genuino de reciprocidad. Con determinación, Leila exclamó. «Muy bien, iré a buscar». Setsuna la observó con una expresión tranquila mientras ella se alejaba. Mientras tanto, en la sala de entrenamiento, los magos de combate cercano se ejercitaban con pesas colosales. Leila se quedó boquiabierta al ver a Drago. Sus músculos se contraían con cada empuje de unas pesas monstruosas. «Es el único que entrena así», pensó asombrada al darse cuenta de la magnitud de su fuerza. Drago, sudoroso, le preguntó al profesor si las rocas de acero negro seguían en el patio. El profesor, con cansancio visible, le preguntó si planeaba triturarlas todas con su incesante fuerza. «No las voy a romper», respondió Drago con su voz grave mientras arrastraba una gigantesca roca por el suelo. «Solo las estoy pidiendo prestadas», añadió, un comentario que subrayaba su increíble poderío físico. Leila, asustada, no podía creer la fuerza de Drago. ¿Si alguien recibiera un golpe así, no moriría?, se preguntó, preocupada por Setsuna. Su mente se llenaba de dudas sobre si él estaría realmente bien. Mientras tanto, Setsuna permanecía sentado bajo el árbol sagrado, inmerso en un antiguo tomo de artes marciales. Su método, centrado en el estudio y el dominio de técnicas místicas, contrastaba drásticamente con la fuerza bruta que Drago exhibía. «Oye, ¿es momento para relajarse?», le recriminó Leila, contándole sobre Drago y sus flexiones con rocas de acero. Setsuna, con calma, respondió que ya esperaba un entrenamiento físico tan intenso de su parte. Con sus ojos brillando con un intenso maná azul y rodeado por una aura mística que lo envolvía por completo, Setsuna tranquilizó a Leila. «No te preocupes, esto también es parte de mi plan», afirmó con total seguridad, mostrando así su inquebrantable confianza en el camino elegido. Setsuna, con su característica seriedad, le explicó a Leila el impulso físico, una técnica que fusionaba concentración y maná para potenciar el cuerpo. Así, si buscabas fortalecer tus piernas, bastaba con enfocar tu energía en ellas.
Prosiguiendo, reveló que para potenciar la memoria, solo debía concentrar el maná en su cabeza. Esta habilidad le permitiría asimilar con velocidad los antiguos tomos que había traído. Una vez que las técnicas estuvieran arraigadas en su mente, el siguiente paso era llevarlas a la práctica. Una hoja de árbol cayó, marcando el inicio de un entrenamiento intenso y sin tregua. Sin perder un instante, Setsuna ejecutó una patada poderosa, rasgando el aire con una vibrante aura de maná azul. Su cuerpo, ahora más joven, respondía con agilidad y fuerza asombrosas a cada movimiento. El bosque se transformó en su santuario de entrenamiento. Setsuna se movía a una velocidad vertiginosa, encadenando golpes y patadas con precisión letal. Su silueta se envolvía en ráfagas de maná, como si la mismísima física se hubiera tomado unas vacaciones prolongadas, permitiéndole dominar las antiguas artes marciales a un ritmo asombroso. Leila lo observaba, boquiabierta, incapaz de creer la rapidez con la que Setsuna aprendía. Pese a su asombro, Setsuna, jadeando y cubierto de sudor, sentía que aún no era suficiente. El esfuerzo sobrehumano lo llevó al límite. De repente, Setsuna colapsó, su cuerpo completamente exhausto y su mirada teñida de un luminoso resplandor violeta. Leila, asustada, no pudo evitar gritar su nombre. El entrenamiento extremo le estaba cobrando un precio. Con una preocupación palpable, Leila se acercó, notando la terrible herida en la mano de Setsuna. «Estoy bien», murmuró él, mientras se levantaba con dificultad. «Solo estoy llevando mi cuerpo al límite con el impulso físico», explicó, su voz entrecortada. Inmediatamente, concentró el maná para sanar su herida, demostrando cómo podía fortalecer su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Leila, preocupada, le sugirió buscar una alternativa, pero Setsuna se negó rotundamente. Para él, no había otro camino si quería cumplir su meta. «No puedo seguirle el ritmo a Drago con métodos a medias», afirmó, consciente de que el prodigio llevaba años entrenando magia de combate cercano. Necesitaba repetir su entrenamiento 1000 veces más para superarlo, una perspectiva de dolor que asustó a Leila. Setsuna sonrió con calma, asegurándole que no era nada, que ese esfuerzo le recordaba sus propios inicios. Su mente viajó al pasado, a un humilde orfanato donde su camino hacia la maestría había comenzado. Cuando niño, Setsuna no podía usar magia. Día tras día se dedicaba incansablemente a practicar, repitiendo movimientos una y otra vez. Anhelaba manifestar algún poder, fue un esfuerzo que, aunque parecía inútil, a la larga lo forjó. Falló incontables veces, pero jamás se rindió. Con cada intento, su brillo, aunque tenue, crecía paso a paso. Aquella pequeña esfera luminosa en su mano, fruto de su inquebrantable perseverancia, fue la primera chispa de su legendario poder. De vuelta en el presente, Setsuna, con su mirada más decidida, afirmó que mientras pudiera volverse más fuerte, nada importaba. Junto a Leila, quien también se sumaba al entrenamiento, ambos pulían sus habilidades de combate, preparándose para el próximo desafío. Leila observaba la intensidad del entrenamiento de Setsuna, asombrada de cómo llevaba su cuerpo al límite. Lo veía repetir movimientos hasta el agotamiento, impulsado por una fuerza interior que lo hacía parecer sobrehumano. Impresionada, Leila entendía que Setsuna no era solo un genio, sino alguien que se esforzaba más que cualquiera. Y así, entre sudor y el aura vibrante de maná, llegó el día tan esperado, la partida de intercambio. Drago, con su arrogancia habitual, se mofó preguntándole a Setsuna si acaso había huido, pero el joven mago, con una sonrisa confiada, le aseguró que no. «Soy el representante del departamento», sentenció, mientras Lionel, observándolos, confirmaba si ambos estaban listos para el desafío. La tensión entre los dos prodigios era palpable, una electricidad que prometía un choque memorable. Con un gesto de Lionel, la partida de intercambio dio inicio. Setsuna, envuelto en un aura azul brillante, se lanzó a la acción, listo para demostrar el fruto de su incansable entrenamiento. Con una velocidad y agilidad asombrosas, Setsuna se movía por el escenario, cada músculo vibrando con el maná acumulado, preparando su primer golpe con determinación y el aura de un verdadero guerrero. Su patada, cargada de una fuerza brutal y un aura de maná que resonaba en el aire, impactó contra la defensa de Drago, cuyo cuerpo era una fortaleza. El choque de sus poderes fue ensordecedor. Setsuna, mientras tanto, esquivaba los embates de Drago, quien parecía resistir sus ataques sin apenas concentrar maná, una proeza que lo sorprendió profundamente. El combate se intensificaba a cada instante, dejando claro que ambos guerreros eran de una liga excepcional. Drago, concentrando una cantidad abrumadora de maná en sus puños, lanzó una ráfaga de ataques feroces, forzando a Setsuna a una defensa aún más rigurosa. El aire se quebraba con cada impacto. Con un grito que hizo temblar la arena,
Drago desató una embestida implacable, golpeando a Setsuna con una fuerza descomunal. La magnitud del impacto fue tal que el aire vibró, y Setsuna sintió el poder crudo de su oponente como si lo hubieran atropellado con un colectivo en hora pico, solo que con más luces y sonido. Layla, presenciando la brutalidad del ataque, no pudo contener un grito de pánico, temiendo por la seguridad de Setsuna mientras el polvo y el maná se arremolinaban en el centro de la arena. El choque entre Setsuna y Drago era tan violento que el escenario se llenaba de nubes de polvo y estruendos, dejando a los espectadores boquiabiertos. ¿En serio los acaban de ascender?, se preguntaban, asombrados por el nivel de la pelea. Setsuna, mientras bloqueaba otro puñetazo, evaluaba la situación. Sabía que un golpe directo de Drago podría ser letal, por lo que su estrategia era clara: defenderse con maestría mientras buscaba una apertura. La lucha era un torbellino de maná y movimientos imparables. Drago, con una furia incontrolable, lanzaba un golpe tras otro, cada uno buscando el punto débil de Setsuna, quien se mantenía firme, resistiendo el vendaval de ataques. Frustrado por la férrea defensa de Setsuna, Drago gritó con rabia: ¿qué pasa? ¿Por qué solo te defendes? El joven mago, sin embargo, permanecía imperturbable, absorbiendo cada impacto sin revelar su verdadera intención. Drago seguía golpeando. Su fuerza descomunal parecía no tener fin, acorralando a Setsuna, quien aparentaba estar superado. Layla, con el corazón en la garganta, dudaba si, a pesar de todo su entrenamiento, Setsuna sería rival para el poder bruto de Drago. Desde lo alto de la arena, la escena de combate parecía mostrar una clara desventaja para Setsuna, quien retrocedía constantemente. Sin embargo, Lionel, el jefe de departamento, observaba cada movimiento con una atención inusual. La agilidad de Setsuna era asombrosa, un torbellino de movimientos que apenas dejaba un rastro visual mientras esquivaba con precisión milimétrica los puños cargados de maná de Drago, su propio maná azul brillando como un escudo protector. Drago, frustrado, gruñía al ver la ineficacia de sus ataques, mientras Lionel, con una expresión de asombro, comprendía la verdad: Setsuna no estaba siendo superado, sino que bloqueaba y desviaba perfectamente cada golpe, demostrando un control de maná excepcional. Ustedes, las élites, siempre miran con desprecio la magia de combate desde arriba, ¿no?, se quejó Drago, dejando ver su profundo resentimiento. Su linaje, dedicado exclusivamente a la magia de combate, no era comprendido por todos. «Definitivamente cambiaré mi futuro con mis propias manos», exclamó Drago, canalizando una inmensa cantidad de maná para invocar una reluciente espada de energía. Setsuna, con una calma que descolocaba, se mantuvo firme, listo para enfrentar este nuevo poder. La espada de maná de Drago cortaba el aire con ferocidad, desatando una ráfaga de estocadas que Setsuna esquivaba con una destreza aún mayor, moviéndose como un fantasma que desafiaba la velocidad de la luz. Los cortes silbaban peligrosamente cerca, pero Setsuna se movía con una fluidez impresionante. Cada esquiva calculada, una sinfonía de defensa que lo mantenía a salvo del aluvión de ataques. En un instante, Setsuna encontró la apertura. Con un movimiento explosivo, contraatacó con una fuerza que hizo temblar la arena, pulverizando el suelo a los pies de Drago, mientras una sutil sonrisa de confianza se dibujaba en su rostro. Drago se vio obligado a retroceder, impactado por la velocidad y el poder inesperados de Setsuna, quien se movía tan rápido que parecía teletransportarse, golpeando nuevamente el suelo cerca de su oponente para mantenerlo a la defensiva. Con sus ojos brillando, Setsuna escuchaba la burla del profesor Calvo y sus colegas, quienes daban por terminada la pelea, menospreciando su elección de magia. «Entiendo un poco sus palabras», pensó Setsuna, sin revelar su verdadera intención. «Pero sabes, Drago», le dijo Setsuna mientras continuaban el feroz intercambio de golpes, «hay algo más allá de lo que crees». Drago, con el ceño fruncido, reafirmaba su ambición. «Mi objetivo es mucho más alto que esto». Con un grito de pura determinación, Drago desató toda su fuerza, su cuerpo brillando con maná mientras intentaba un último y desesperado ataque. Setsuna, sin embargo, lo esperaba con una mirada imperturbable y decidida. «Impulso físico. Aceleración», declaró Setsuna, y con una explosión de maná, lanzó una patada devastadora que impactó a Drago con la fuerza de un meteorito, dejándolo más desorientado que un pulpo en una ferretería. Con el corazón en la garganta, Layla dudaba si Setsuna podría con el poder de Drago. Mientras tanto, Lionel, el jefe de departamento, observaba la asombrosa agilidad del joven esquivando puños cargados de maná azul. Setsuna, enfocado, buscaba una apertura. La agilidad de Setsuna le permitía evitar los feroces golpes de Drago, que arremetía con toda su fuerza. El joven mago se movía con una fluidez impresionante, cada esquiva calculada. Drago, frustrado, seguía presionando, sus ojos brillando al preparar otro impacto. Con un gruñido de pura frustración,
Drago lanzaba una ráfaga de ataques sin tregua, decidido a acorralar a Setsuna. La escena era un torbellino de golpes y esquivas de velocidad impactante, pero Setsuna se mantenía firme, anticipando cada movimiento de su rival. En un instante clave, Setsuna desató su impulso físico. Aceleración, canalizando mana en su pierna para un golpe devastador. La patada impactó a Drago con la fuerza de un meteorito, pulverizando el suelo bajo sus pies y dejándolo más desorientado que un pulpo en una ferretería. La explosión de maná era visible al moverse. Aturdido por el impacto, Drago se recuperó con furia renovada, convencido de haber acorralado a Setsuna. Su cuerpo se hinchó con inmenso poder, el maná rojizo rodeándolo. Un grito de desafío brotó de su garganta al preparar un contraataque descomunal. Layla, conmocionada, observaba la escena, sin poder creer lo que veía. Drago arremetía con furia inusitada, lanzando golpes de maná con fuerza bruta, pero Setsuna, con su velocidad y control, lograba bloquear y desviar cada impacto, siempre manteniendo su posición. Setsuna se movía a una velocidad increíble, dejando solo una estela. Drago, asombrado, veía una imagen residual, sin comprender la velocidad real del joven. Setsuna, en su mente, sabía que podría ir más rápido, pero prefería no gastar maná innecesario en el proceso. El intercambio de golpes y esquivas era frenético. Drago, frustrado por la ineficacia de sus ataques, gruñía de impotencia. Setsuna, imperturbable, analizaba cada movimiento para encontrar la abertura final en la defensa de su oponente. Con una mirada gélida y decidida, Setsuna sabía que el momento decisivo había llegado. Había encontrado la apertura y se alistó para asestar el golpe definitivo, un impacto que pondría fin a la partida. La energía se concentró en su puño, listo para la estocada final. El puño de Setsuna, cargado de maná, impactó con fuerza explosiva, enviando a Drago por los aires y haciéndolo estrellarse contra el suelo. El golpe dejó una marca visible en la arena, confirmando el poder devastador del joven mago. Desde las gradas, Layla y Lionel observaban el desenlace. Lionel, con asombro, comprendió la brillante estrategia de Setsuna, quien, aún en desventaja, logró revertir la situación cambiando su enfoque y así asegurar la victoria. El árbitro levantó la mano, declarando el final del combate. El ganador es Setsuna Cromwell, anunció con voz potente, mientras Drago yacía inerte en el suelo. Setsuna, aunque visiblemente agotado, se mantenía en pie, confirmando su aplastante y merecida victoria. Layla estalló en júbilo, celebrando la victoria de su amigo. Otros estudiantes, incluido el profesor Calvo, estaban atónitos por lo que acababan de presenciar. La mano de Drago, extendida en el suelo, era el claro símbolo de su derrota. Drago, aún postrado, gemía de dolor, demostrando una resistencia asombrosa. Los espectadores comentaban lo increíblemente duro que era para seguir consciente, maravillados por el poder abrumador de Setsuna, un verdadero genio. Drago, sorprendido por la precisión del golpe, apenas podía asimilar que el impacto, aunque devastador, no había buscado un final mortal. Era una muestra del control magistral de Setsuna, quien había sabido ajustar la fuerza exacta. A pesar de la derrota, Drago, con un hilo de voz, le preguntó a Setsuna por qué luchaba, extendiéndole una mano, un gesto que bien podría ser de respeto o de ayuda entre dos rivales. Setsuna, con una determinación inquebrantable y una mirada gélida que se posaba sobre Drago, respondió con frialdad que su lucha era para no perder nunca, para evitar que le arrebataran aquello que más valoraba. Con la mano aún extendida, el joven mago declaró con firmeza que se volvería más fuerte que cualquiera. En el suelo, Drago asimilaba el peso de esas palabras, comprendiendo el verdadero calibre de su rival. Poco después, Drago se puso de pie y, con notable humildad, reconoció la abrumadora fuerza de Setsuna Cromwell, aceptando la derrota total. Un apretón de manos selló el respeto mutuo, mientras Drago elogiaba la reputación y el gran poder del recién nombrado vencedor. En su mente, una conexión inesperada se formaba. El poder de Setsuna podría ser crucial en la inminente batalla contra el temible dios maligno. Lionel observaba cada detalle de la escena. Finalmente, ante la expectante multitud, Drago levantó la mano de Setsuna, declarándolo el flamante representante del Departamento de Magia de Combate cercano. La arena estalló en un estruendo de aplausos, una ovación más que merecida para el nuevo prodigio. Días más tarde, el ambiente en la academia se cargó de expectación. Había llegado el momento crucial.
Los representantes de todos los departamentos debían reunirse para la tan esperada partida de intercambio. Setsuna y Drago intercambiaron unas últimas palabras. Luego, el joven mago se dirigió solo hacia la imponente entrada, su figura marcando un claro contraste con la magnitud del evento que estaba a punto de comenzar. Al entrar al majestuoso salón, Setsuna fue el centro de todas las miradas. Los representantes de otros departamentos, la élite de la academia, lo observaban con una mezcla de curiosidad y un velado desdén. Un estudiante de cabellos blancos, con una sonrisa burlona y sin pelos en la lengua, cuestionó en voz alta la participación del departamento de combate cercano. ¿Vienen a exponer su vergüenza?, espetó con desdén, su voz resonando en el silencio. De pronto, un joven con gafas examinó el emblema en su propia mano, el mismo símbolo que Setsuna, y preguntó con ironía si los subordinados de combate cercano no conocían a su representante. Con un paso firme y una mirada tan gélida como segura, Setsuna se adelantó. «Soy tu oponente para la primera ronda», declaró, cortando el ambiente tenso con una audacia que tomó por sorpresa a su engreído rival, como si estuviera presentando la peor obra de teatro del siglo. El desdén del joven de gafas se transformó en pura furia al ver a Setsuna. «Es cierto que su departamento no tiene un solo genio en 100 años», espetó con rabia. «Deberían quedarse escondidos hasta morir». Sin perder un instante, Setsuna Cromwell actuó con una frialdad que recorrió el aire, y el joven de gafas, sintiendo una presión indescriptible, retrocedió con un dolor punzante por todo el cuerpo. Un arg de pura agonía escapó del estudiante, quien, arrodillado, apenas comprendía la fuerza de Setsuna. «Maldito bastardo», murmuró entre dientes, asimilando la humillación. Con la mirada fija y una voz que resonó en el salón, Setsuna declaró: «No importa si nuestro departamento no ha ganado en 100 años, porque este año el departamento de combate cercano se alzará con la victoria». Así, con el joven de gafas aún en el suelo, Setsuna selló su desafío, con una convicción que podría haber convencido a un burro de volar. El estudiante de cabellos blancos, atónito, intentó protestar: «Deja de decir tonterías». Pero una fuerza invisible lo silenció. Justo entonces, el director de la academia hizo su entrada. «Está bien que sientas pasión», intervino con calma. «Pero ¿por qué no esperamos a que la partida decida quién es superior?». Setsuna fijó su mirada en el director, quien lo observaba con una expresión sabia, consciente de su potencial. Rápidamente, los demás representantes saludaron al director con reverencia. Un estudiante de cabellos rosados se presentó con confianza, asegurando dar lo mejor para el departamento de magia de invocación en la partida de intercambio. Con un despliegue de maná, la joven invocadora materializó una bestia mística, proclamando su victoria y el orgullo de su departamento. El director felicitó a todos por su talento y por ver reunidos a tantos prodigios. «Ya deben estar al tanto», continuó el director, explicando que el esperado enfrentamiento sería un torneo de eliminación directa, con oponentes al azar. La tensión crecía en el salón a medida que las reglas se revelaban. El primer emparejamiento, para sorpresa de nadie, fue Setsuna, de combate cercano, contra el insolente joven de gafas del departamento de encantamiento. En la segunda ronda, se enfrentarían la sanadora de cabellos verdes y la maga de largo alcance. La tercera partida vería al representante de magia de formación contra la jovial invocadora de cabellos rosados. Finalmente, la última contienda enfrentaría a un maestro de magia especial contra un experto en la antiquísima magia de alquimia. El director anunció que las batallas se celebrarían en 10 días. «Hasta entonces», añadió con una sonrisa, «depende de vos si querés aprender magia nueva o simplemente descansar y prepararte». La academia entera bullía con la anticipación de los duelos que se avecinaban. «Estoy ansioso por verlos a todos batallar con espíritu», concluyó el director, mientras un estruendo de aprobación y emoción invadía el salón. Con el corazón latiéndole fuerte, Setsuna se dirigió resueltamente hacia él. «Director», lo llamó. «¿Vos sos Setsuna Cromwell?», preguntó el director reconociéndolo. «Así es», respondió el joven, «y tengo un pedido». Le preguntó si, en caso de ganar, le enseñaría su magia. El director especializado en invocación cuestionó la utilidad de la invocación para un mago de combate cercano. Setsuna, con una seriedad inquebrantable, le aclaró al director que no se refería a la magia de invocación, sino a la otra magia. El rostro del anciano se crispó con sorpresa y recelo, preguntándole cómo es que él tenía conocimiento de algo tan oculto. El asombro del director se materializó en un aura púrpura vibrante que lo envolvió, mientras insistía en saber cómo Setsuna conocía un secreto de tal magnitud. El joven, sin inmutarse,
Lo observaba con una calma que desconcertaba al experimentado mago. Setsuna percibió el inmenso maná que emanaba del director y comprendió que su pregunta había desatado una cautela justificada en él. Dentro de sí, el joven sabía que esa segunda magia representaba la verdadera esperanza para derrotar al dios maligno y que el sello que llevaba en su mano era la clave para desatarla. Con una mirada que reflejaba su férrea determinación, Setsuna se dijo a sí mismo que no había vuelta atrás en este punto. Aunque no podía revelar la razón de su conocimiento, estaba seguro de que la victoria del departamento de combate cercano era crucial. Así, extendió una mano hacia el director, desafiándolo con una pregunta retórica. ¿Acaso no debería él, el mismísimo director, tener tanta esperanza en que la magia de combate cercano pudiera revertir 100 años de desprestigio? Fijamente, el director, con una mirada penetrante, escudriñó a Setsuna. ¿Estás tramando algo?, le cuestionó, intentando descifrar las verdaderas intenciones de este joven que parecía saber demasiado y prometía imposibles. Al director cedió. Está bien, y le prometió que, si Setsuna ganaba el campeonato, le enseñaría todo sobre esa segunda magia que tanto anhelaba. Setsuna, agradecido por la oportunidad, inclinó la cabeza con respeto y emoción. Sin embargo, el director le advirtió que el camino no sería fácil y que lo observaría de cerca durante toda la competencia. Ese es el espíritu, concluyó el anciano, satisfecho con la resolución del joven mago. Pasaron unos días y Setsuna, sentado en un banco y comiendo un pan, reflexionó sobre el escaso tiempo libre que le quedaba después de 10 años de vida como estudiante. Saboreó el pan, agradecido con Leila por habérselo recomendado. Faltaban apenas 10 días para el torneo, y Setsuna sabía que debía prepararse al máximo para lo que se avecinaba. Pero de repente, una voz inesperada irrumpió en sus pensamientos con un resonante. No hay necesidad de eso. Un impacto brutal sacudió el lugar mientras una enorme figura, hecha de roca y con ojos brillantes de maná azul, se estrellaba contra el suelo, revelando a Setsuna justo debajo, quien la había detenido con su propia energía. Un nuevo rostro se asomó entre el polvo, un joven con gafas que, con descaro, reveló que su intención era golpearlo desde un punto ciego. Setsuna, sorprendido por el ataque, se preguntó si lo que tenía enfrente era un golem con encantamientos y qué clase de comportamiento tan peculiar era ese. El joven de gafas, con el rostro crispado por la ira, no pensaba esperar al torneo para saldar cuentas. Su desprecio por los magos de combate cercano era tal que arremetió contra Setsuna sin aviso, considerándolo apenas una molestia que debía eliminar cuanto antes. Pero su criatura de roca se estrelló contra el suelo, revelando a Setsuna ileso, quien la había detenido usando su propia energía. El atacante, furioso por la defensa, vociferó que Setsuna no debería atreverse a enfrentarlo así, lanzando más criaturas de roca con un maná de tono púrpura. Setsuna, con una impresionante frialdad, le respondió que todo aquello era simplemente la consecuencia de sus propias acciones. A su alrededor la tierra se convulsionaba, y de ella surgían aún más gólems de roca con ojos que brillaban con un maná intenso, listos para abalanzarse sobre él, probando al límite su asombrosa capacidad de reacción. El joven de gafas, soltando un frustrado ch, observaba cómo Setsuna, con movimientos fulminantes, pulverizaba una tras otra las criaturas pétreas que le enviaba. Para sus adentros se repetía que sería un bochorno si un simple combatiente cercano lo humillaba así, justo antes del torneo. Setsuna, mientras se alejaba de la escena y miraba un pedazo de pan caído en el suelo, pobre pan, víctima colateral de tanto maná, pensó en el innegable talento del joven para controlar el maná y dar vida a sus gólems. Sin embargo, lamentaba que desperdiciara su fuerza en ataques tan impulsivos. Al día siguiente, en la clase, el jefe de departamento Lionel reunió a los estudiantes de combate cercano. Anunció que hoy se enfocarían en analizar la batalla previa entre Setsuna y Drago, preparándose así para la inminente partida de intercambio. Lionel le preguntó a Drago si había comprendido sus deficiencias. Drago, con humildad, admitió haber perdido el control de su maná y emociones. Luego, el jefe preguntó a Setsuna sobre su análisis. Él respondió que le faltaba poder básico y que, en fuerza pura, estaba en desventaja. Bien, afirmó Lionel, reconocer vuestras debilidades es el primer paso para el crecimiento. Empecemos de inmediato con la práctica de hoy. Leila preguntó si esa partida serviría como entrenamiento para el próximo encuentro. Lionel, con una leve sonrisa, confirmó. Buena pregunta.
Lionel entonces reveló que el primer combate del torneo sería contra el Departamento de Magia de Encantamiento. Estos, según las reglas, utilizarían múltiples golems, diseñados tanto para el ataque como para la defensa. Leila, al escuchar esto, asintió, comprendiendo al instante la estrategia que tenían por delante y la vital importancia del entrenamiento actual. Para la sesión de ese día, Lionel asignó una tarea específica a cada uno. Drago se enfocaría en la velocidad, enfrentando un enjambre de golems que lo atacarían desde todos los ángulos. Setsuna, por su parte, tendría la misión de desviar los ataques con precisión y contraatacar con contundencia. Con los guantes de maná brillando, Drago se acercó a Setsuna y le lanzó una advertencia. Setsuna, no será como la última vez. Setsuna, con una sonrisa confiada y sus puños listos, respondió con entusiasmo. Estoy deseando que llegue, mostrando la camaradería competitiva entre ambos. Se posicionaron en el campo de entrenamiento, el aire vibraba con la expectativa. Drago y Setsuna se miraron fijamente, sus ojos reflejando una concentración absoluta mientras el maná azul destellaba alrededor de sus puños, listos para un enfrentamiento inminente. En un instante, Setsuna desató su técnica impulso físico, aceleración. Su puño brilló intensamente con maná azul, y se lanzó hacia Drago a una velocidad tan asombrosa que el impacto se sintió antes de que el cerebro de Drago pudiera procesar la sorpresa. Setsuna, con una sonrisa victoriosa que ya conocíamos, había asestado un golpe demoledor. Drago, con los ojos desorbitados por el asombro y un dolor agudo, se desplomaba mientras su mente, en un eco tardío, apenas lograba registrar. No, espera, mi reacción fue lenta. La superioridad de Setsuna era, una vez más, innegable. Mientras el jefe Lionel supervisaba el riguroso entrenamiento de Drago y Setsuna, su mirada se posó en el joven Cromwell. Setsuna se esforzaba por dominar el delicado equilibrio entre velocidad y poder, sus puños envueltos en un aura de maná azul, evidencia de la intensidad que exigía cada sesión. De repente, Lionel le dio una instrucción a Setsuna. Debía esquivar los ataques y contraatacar con precisión. Cuando Setsuna esquivó un golpe simulado, sus ojos se iluminaron, comprendiendo que no era un combate real, sino una prueba. Con una mirada llena de determinación y su puño nuevamente cargado de maná azul, Setsuna se preparó para desatar un contraataque tan explosivo que el aire mismo a su alrededor pareció temblar. Y una vez más, Setsuna demostró su abrumadora superioridad. Drago, el prodigio del combate cercano, se desplomó al suelo, derrotado. Lionel, con una sonrisa satisfecha, afirmó que en solo unos días ambos estarían listos para manejar golems sin dificultad. Al ver a Setsuna extender la mano para ayudar a Drago a levantarse, Lionel no pudo evitar reflexionar sobre el talento excepcional del joven. Aunque Drago dominaba la magia de combate, la velocidad de Setsuna y su asombrosa capacidad para absorber maná eran, sencillamente, inigualables. Así, finalmente, llegó el día tan esperado. El aire de la inmensa y majestuosa arena vibraba con expectativa mientras las tribunas se llenaban poco a poco. El 78º torneo de intercambio de la Academia de Magia estaba a punto de dar inicio. Entre los representantes de los diversos departamentos de magia, el mismísimo director hizo acto de presencia, su voz resonando con autoridad al anunciar el comienzo del torneo. ¿Quién se alzará con el título del más fuerte?, proclamó, mientras Setsuna y el joven de gafas ocupaban sus posiciones en el centro del campo. Desde las gradas, los estudiantes murmuraban y hacían sus apuestas, muchos confiando en Setsuna. La tensión crecía, y entre la multitud, alguien señaló al misterioso joven de gafas, preguntándose por su inusual calma ante el inminente duelo. Una estudiante de cabello púrpura comentó lo sorprendentemente sereno que se veía el joven de gafas. El presentador explicó que las reglas de la partida cambiarían con cada encuentro, añadiendo un elemento de sorpresa y estrategia. De repente, la arena sufrió una transformación radical, se convirtió en un vasto desierto. El joven de gafas sonrió con una malevolencia que erizaba la piel. «Esto es bueno», musitó, mientras Setsuna observaba con calma. Los estudiantes de combate cercano se preocuparon visiblemente al ver un terreno tan desfavorable para su estilo. Leila, furiosa por la arrogancia del joven de gafas, le gritó que no se atreviera a subestimarlos. Setsuna, impasible, solo observaba. El presentador, con el brazo en alto, clamó con voz potente: «Entonces, que el primer combate comience». Setsuna se preparó. El presentador repitió su proclama, su voz resonando una vez más por toda la inmensa arena. «Entonces, que el primer combate comience». Los dos contendientes se encontraban, finalmente, cara a cara en el vasto desierto.
Con una sonrisa desafiante, el joven de gafas alzó una extraña roca de acero negro ante Setsuna. ¿Sabes qué es esto?, preguntó con altivez. Setsuna, sin inmutarse, confirmó que conocía perfectamente el material. El combate recién comenzaba y el joven de gafas, que emanaba prepotencia, no tardó en mover ficha. Con la roca de acero negro que Setsuna ya conocía, empezó a transformarla, fusionándola con la arena del desierto artificial. De las profundidades de la tierra, un ser imponente se alzaba. Su figura, ahora completa, revelaba una piel rocosa, dura como el metal más resistente. El joven, con una espada empuñada y una sonrisa de suficiencia, proclamó que ni la hoja más afilada podría siquiera rozar a su golem de acero negro, pero lo que Setsuna no esperaba era que no fuera solo uno. No, un ejército entero de estas monstruosas criaturas de acero negro se alzó, rodeando por completo al protagonista. Solo tenés una posibilidad entre 10.000 de ganar, sentenció el joven de gafas, su risa malévola resonando por la arena. Desde las gradas, Layla observaba con pánico la abrumadora cantidad de golems. La situación la llenaba de preguntas: ¿cuántos más podrían aparecer? Con un gesto altivo, el joven explicó que en esas arenas los golems eran infinitos y Setsuna ni siquiera lograría acercársele. Algunos estudiantes, convencidos de que la pelea ya estaba definida, ya daban la victoria por sentada. Con una sonrisa engreída, el joven de gafas desafió a Setsuna a pronunciar sus últimas palabras, esperando escuchar alguna súplica o lamento. Pero Setsuna, dándole la espalda, permaneció inmutable, dejándolo completamente perplejo. Fue entonces cuando, con una frialdad capaz de congelar el mismísimo Támesis en pleno verano, Setsuna soltó: «Qué aburrido, no esperaba que esta fuera tu carta de triunfo». La réplica, dicha sin una pizca de emoción, desató la furia del oponente. La paciencia del joven de gafas se agotó y con un grito de rabia ordenó a sus golems que abrumaran a Setsuna. Las criaturas avanzaron como una marea oscura, una avalancha de roca y metal, pero Setsuna se mantuvo firme. Una densa nube de polvo y explosiones envolvió el lugar donde Setsuna estaba. El joven de gafas, ya victorioso en su mente, estalló en una carcajada triunfante, burlándose del supuesto fin de su adversario. Los espectadores, desconcertados, intentaban en vano distinguir algo entre la cortina de polvo que cubría la arena. Sin embargo, en el suelo, restos de rocas de acero negro ya se hacían visibles, una señal de que algo inesperado había ocurrido. Cuando la polvareda finalmente se disipó, la verdad dejó a todos boquiabiertos. Setsuna permanecía ileso, de pie en el centro de la arena, rodeado únicamente por los fragmentos pulverizados de los golems de acero negro. Con su espada de energía en mano, Setsuna declaró con calma: «Ya dominé el acero negro». El joven de gafas, en shock total, no podía creer lo que veían sus ojos. Lleno de furia, exclamó que podía invocar tantos golems como quisiera, lanzando un nuevo ataque desesperado. Pero Setsuna se mantuvo firme y concentrado. Él sabía bien que en el combate cercano, el más fuerte siempre prevalece. No importaba qué movimientos simples hicieran sus enemigos, él, por supuesto, no perdería. Con cada golpe certero, los golems de acero negro se hacían pedazos, esparciendo fragmentos por la arena. Setsuna, con su mirada fija y su espada de energía resplandeciendo, se preparaba para desatar una ráfaga de poder imparable. La ráfaga de poder que Setsuna había prometido se desató con una furia incontrolable. Los fragmentos de acero negro volaron por doquier, pulverizados bajo su brutal fuerza, mientras el joven de gafas, enloquecido, solo podía gritar al ver sus defensas desmoronarse. Tal era su dominio, forjado en incontables horas de entrenamiento, incluso antes de que el gran torneo diera inicio. Recordaba, por ejemplo, aquel enfrentamiento con Drago, el líder de los magos legendarios, donde se movía con una velocidad pasmosa. Consciente de la desproporción en su fuerza, el puño de Setsuna se conectó entonces con una precisión devastadora, arrojando a Drago al suelo en medio de una explosión de maná, confirmando la abrumadora superioridad del héroe en combate. De vuelta en la arena principal, mientras la cortina de polvo comenzaba a disiparse, la multitud contuvo la respiración, incapaz de distinguir lo que ocurría. «¿Qué está pasando ahí adentro?», se preguntaban esperando el resultado. Cuando la visibilidad regresó, el asombro se apoderó de todos. Setsuna permanecía de pie, completamente ileso, mientras el joven de gafas yacía derrotado. «El ganador es Setsuna Cromwell», se anunció, y Layla, rebosante de alegría, estalló en vítores. En las gradas, la incredulidad era palpable. Algunos murmuraban si había sido pura suerte o si los golems se habían autodestruido, como si los magos de combate cercano fueran una especie de unicornio mitológico que no debería ganar. Otros se reían con desdén, incapaces de aceptar su triunfo. El joven de gafas, hirviendo de rabia, no podía aceptar su humillante derrota.
Mientras tanto, el jefe de departamento Leonel observaba con su habitual seriedad. El director, con un aura púrpura vibrante, notó el potencial de Setsuna y lo consideró digno de su atención. Con esta victoria, el director ya pensaba en cómo asegurar el compromiso de Setsuna con la segunda magia. La competencia se intensificaba, y el gran torneo de intercambio anunciaba su segunda ronda, con nuevos desafíos y arenas transformadas. Mientras tanto, otros encuentros del torneo se desarrollaban con igual intensidad. En una arena que simulaba un frondoso bosque, la representante del departamento de invocación desataba el poder de su bestia mística, mostrando la superioridad de su magia. La imponente criatura invocada por la joven de cabellos rosados se movía con una ferocidad asombrosa, lanzando ataques devastadores, demostrando un dominio impresionante y consolidando su ventaja en el combate. Setsuna observaba con atención los combates, reconociendo el impresionante despliegue de las otras magias. A pesar del poder ajeno, reafirmaba su decisión de perfeccionar la magia de combate cercano, pues en ella residía su verdadero camino hacia la fortaleza. Fue entonces cuando Setsuna comenzó a revelar un capítulo olvidado de su pasado, un tiempo en el que él mismo se dedicaba a la magia de combate cercano. Recordó un día de su infancia, jugando con su hermana en el bosque, cuando un espiral los atacó. En aquel momento de desesperación, un mago de combate cercano apareció, salvándolos. La historia impactó a Leila, quien asombrada, compartió su propia aspiración: volverse más fuerte para ayudar a quienes la rodean, movida por una noble causa. Setsuna, con una mirada llena de convicción, le aseguró a Leila que su motivación no era una debilidad, sino una fuente inagotable de poder. Mientras tengas un objetivo claro en tu corazón, sin duda te volverás más fuerte, sentenció, dejando a Leila pensativa. Mientras Setsuna observaba con atención los combates que se desarrollaban en la academia, una figura familiar irrumpió en la escena: su viejo amigo Leo, de quien no tenía noticias. Era reconocido como el segundo estudiante más fuerte de su promoción, una fuerza formidable a tener en cuenta. Al escucharlo mencionarla como amiga de Setsuna, Leila se sonrojó, negándolo tímidamente. Leo se despidió prometiendo que Setsuna no la dejaría sola, y le recordó al protagonista su habilidad para manejar cualquier artilugio del torneo. Leo, lamentando haber sido engañado por Actas, el verdadero instigador, declaró su determinación de ganar. Setsuna comprendió que su amigo había sido manipulado, confirmando que el joven de gafas era solo un peón. Lejos de la academia, el dios maligno Vindra que observaba con una sonrisa siniestra a un grupo de niños. Los manipulaba para que llevaran un objeto misterioso, deleitándose en la oscuridad de su plan. Su poder abrumador y su influencia se extendían más allá de lo evidente, tejiendo hilos invisibles que afectarían a todos. De regreso en la academia, los preparativos para la segunda ronda del torneo avanzaban a toda máquina. La expectación era palpable mientras se anunciaba el próximo enfrentamiento: magia de largo alcance contra magia de combate cercano, prometiendo un choque fascinante. La arena se transformó en un escenario infernal, el infierno abrasador. Caer allí significaba el final. Con pilares inestables y lava burbujeante, la desventaja para los magos de combate cercano era evidente, casi imposible de ignorar. Dos estudiantes de largo alcance, con una confianza que les brotaba por las orejas como un par de orejas de elfo sin orejas de elfo, discutían la ventaja, asumiendo la victoria sencilla. Uno de ellos juró que daría una lección a los magos de combate cercano. En otro rincón de la academia, Setsuna y Leila se encontraban en una habitación. Con una calma casi escalofriante, Setsuna advirtió a Leila que no tocara un jarrón, lo que provocó confusión en la joven. La atmósfera de repente se había vuelto tensa y sospechosa. Leila, intrigada, se acercó al jarrón, sintiendo una extraña energía. Setsuna explicó que era una herramienta mágica activada por contacto, diseñada para succionar maná, una trampa. Leila reaccionó con sorpresa, preguntando por qué alguien pondría algo así allí. Setsuna reveló que aquella era la séptima trampa que le tendían. Con preocupación, Leila le preguntó si estaba bien, a lo que Setsuna respondió que las había esquivado sin problemas. Concluyó, con certeza absoluta, que el culpable de estos sabotajes no era otro que Actas. En ese instante, unos niños se acercaron a Setsuna ofreciéndole un ramo de flores, diciendo que alguien les había pedido que se los dieran. Setsuna los observó con cautela, notando que algo no encajaba en la situación aparentemente inocente. Leila, curiosa, preguntó si eran de un admirador. Los niños tosieron, riendo nerviosamente,
y explicaron que la persona que los envió era demasiado tímida para entregarlos en persona, añadiendo un toque de extrañeza a la escena. Leila ingenuamente tomó el ramo de flores. Al instante, comenzó a sentirse mareada, experimentando una pérdida de maná tan brutal que la debilitaba rápidamente. Sus ojos se nublaron, su cuerpo empezó a temblar descontroladamente, revelando la siniestra naturaleza de la trampa. Setsuna observó con furia helada cómo Leila colapsaba, reconociendo al instante el patrón de aquella traición. Ya había presenciado este tipo de emboscadas múltiples veces antes de su regresión, confirmando que estos ataques no eran coincidencia, sino parte de un complot mucho más grande y malévolo. Leila se desplomó con un estruendo, y no fue la única. Uno de los niños que le entregó el ramo también cayó al suelo. Setsuna, con la mirada afilada, identificó al instante el causante. Era venenum, una hierba ponzoñosa que no solo envenenaba, sino que también consumía el maná. La furia se encendió en su pecho al ver a más pequeños derrumbándose por el mismo veneno. Era inaceptable que Actas, el manipulador detrás de todo esto, arrastrara a inocentes niños a sus oscuros y viles planes. Sabía que, si no actuaban rápidamente, el daño sería irreversible, pero encontrar un sanador capaz de contrarrestar un veneno tan potente en ese momento crítico parecía una tarea titánica. Leila, aún débil, asintió, comprendiendo la urgencia. Setsuna, con preocupación, le advirtió que se mantuviera alejada de los afectados. El veneno era tan virulento que podía propagarse con solo la cercanía, comprometiendo a cualquiera que se aproximara. A pesar de la debilidad que la invadía, Leila se incorporó, su determinación superando el dolor físico. «Está bien», murmuró, mientras aferraba con fuerza su broche mágico. «Deja a los niños en mis manos», exclamó, lista para usar la única esperanza que tenían. Explicó que el broche era una herramienta de curación, un regalo preciado de su madre que almacenaba maná para emergencias, y en ese instante sería la clave para salvarlos a todos. Cerró los ojos, y al activarlo, una luz verde esmeralda envolvió a los niños y a ella misma. Era la magia sanadora que su madre había imbuido en el objeto, irradiando poder, restaurando el maná y la vitalidad de los cuerpos afectados. Leila sintió cómo la oscuridad del veneno retrocedía. Setsuna, con un alivio palpable, observó cómo las manchas verdosas en la piel de Leila y los niños empezaban a desvanecerse, una clara señal de que el tratamiento era efectivo. Mientras el broche terminaba su labor, Leila reflexionó sobre el verdadero propósito de aquel regalo, comprendiendo su inmenso valor en ese momento. Setsuna, con una leve sonrisa, le agradeció su intervención crucial, pero el peligro no había pasado del todo. Los restos de las flores, aún letales, brillaban con un aura azul de energía oscura. Setsuna le aseguró a Leila que él se encargaría de esa hierba venenosa, conocida por volverse aún más tóxica al florecer. Utilizó su magia para encapsular el ramo en una burbuja de energía, preparándose para deshacerse de esa amenaza latente. Pero mientras se movía por la academia, se dio cuenta de que no podía liberarlo en un lugar tan concurrido. Si lo hacía, las toxinas se dispersarían, poniendo en riesgo a todos, y ese sería un problema mayor que la crisis de los fideos del almuerzo. Aunque el veneno comenzaba a afectarle levemente, Setsuna mantuvo su concentración. Necesitaba un lugar completamente aislado para destruir la hierba, un sitio donde la explosión de energía no dañara a nadie. Sus ojos encontraron el lugar perfecto, un campo abierto. Allí, alzó su mano cargada de energía. Con un estruendo, desató su magia sobre el ramo envenenado, pulverizándolo en un instante. Una ráfaga de luz azul y vapores se elevó, disolviendo por completo el peligro de las flores. Con cada golpe de su puño, desintegró los últimos vestigios del veneno, mostrando una determinación inquebrantable. La energía azul fluía de él, garantizando que ni una sola partícula tóxica quedara en el aire, completando su misión con precisión. Setsuna, con la furia aún latente por el veneno que afectó a los niños, desata una explosión de energía azul. Con cada golpe de su puño, pulveriza los restos de la hierba venenum, asegurándose de que ni una sola partícula tóxica quede en el aire, cumpliendo su misión con determinación inquebrantable. El agotamiento lo golpea con la fuerza de 100 martillos, dejándolo tendido en el campo abierto que eligió para la destrucción. La energía se disipa lentamente a su alrededor, mientras su cuerpo, aún débil por el veneno y el esfuerzo, apenas puede sostenerse. Mientras Setsuna se recupera en la soledad del campo, en la arena del torneo, la preocupación se cierne como una tormenta. Los estudiantes murmuran sobre su ausencia, y un oficial anuncia que si no aparece pronto, el jugador Setsuna perderá su turno.
Pero justo cuando el árbitro está a punto de declararlo perdedor y la multitud contiene el aliento, una voz resuena con furia. Setsuna aparece, maltrecho, con el rostro marcado por la fatiga y los vestigios del veneno, pero con una determinación feroz. No piensa rendirse así nomás. Actas, el oponente de Setsuna, lo mira con una sonrisa de burla y desdén. ¿Con esa condición toda hecha bolsa que tenés? ¿Pareces un calcetín después de una rave de trolls en el pantano?, le pregunta subestimando su voluntad. En la imponente arena, el infierno abrasador, Setsuna se posiciona en un lado del campo, su figura aún debilitada, mientras al otro extremo, Actas lo espera con esa sonrisa maliciosa que revela su verdadero ser. Actas no tarda en revelar su perversidad, sonriendo con malicia. Ese fue un regalo de felicitación de mi parte por la primera ronda. Setsuna, con la voz cargada de ira contenida, le confirma que Leila y los niños fueron envenenados, exigiendo explicaciones que sabe que no recibirá con sinceridad. El saboteador Actas, con una expresión de inocencia fingida, niega haber sabido del veneno, pero su sonrisa lo delata. Setsuna aprieta los puños, notando el verdadero color de este manipulador, quien se burla de su pasión por los demás. Actas se deleita en el sufrimiento de Setsuna, cuya rabia alcanza un punto crítico. La imagen misma parece distorsionarse con el odio acumulado. Setsuna grita su nombre, reconociéndolo por fin como el manipulador detrás de todas las trampas, y está más que listo para la confrontación definitiva. El anunciador da la señal, que comience la segunda ronda. Sin perder un segundo, Actas lanza su primer ataque, un poderoso proyectil de tormenta, creando una esfera de energía explosiva que se dirige hacia Setsuna. Setsuna, a pesar de su agotamiento, reacciona instintivamente, esquivando el potente ataque de Actas con una agilidad sorprendente. La explosión impacta justo detrás de él, levantando polvo, pero él sigue en pie, un testamento a su resistencia. ¿Ese tipo? ¿Qué tiene que ver con él?, se pregunta un espectador, notando la crudeza y la falta de refinamiento del maná de Actas, algo inusual para un participante. Setsuna, en su defensa, se cuestiona si tuvo tiempo de recuperarse. Actas continúa desatando ráfagas de energía que Setsuna esquiva por poco, cada vez más cerca. El villano, confiado en su ventaja, sonríe malévolamente, disfrutando de la prolongada agonía de Setsuna. El combate se convierte en un desafío de supervivencia pura para Setsuna. Mientras las explosiones lo rodean, se mantiene en una postura defensiva, recibiendo los golpes para protegerse. Un observador comenta que el luchador está a la defensiva. Actas, con una sonrisa que destilaba malicia, observaba a Setsuna en el centro de la arena. Para él, toda su meticulosa preparación había valido la pena, pues en su mente ya lo veía humillado y completamente derrotado, confiado en que su ventaja sobre el debilitado oponente era innegable. Mientras Setsuna, con el rostro aún marcado por el cansancio, se aferraba a la esperanza de que Leila y los niños estuvieran a salvo. Actas, percibiendo su inquietud, lanzó otra ráfaga de magia, preguntándole con burla si algo lo preocupaba. Setsuna apenas podía respirar, el agotamiento era palpable. En las gradas, observadores comentaban que el departamento de combate no tenía cómo enfrentar a un oponente de largo alcance, subestimando la resiliencia del joven, quien aún conservaba una chispa a pesar de su aspecto. Actas, con una carcajada burlona, le sugirió a Setsuna que se rindiera, pero el mago, ignorándolo, se concentraba en levantar sus defensas con la poca energía que le quedaba, mientras los proyectiles lo golpeaban una y otra vez sin piedad. Los impactos se sucedían sin cesar, cada explosión haciendo mella en su cuerpo. Sus brazos se cubrieron de rasguños y el rastro de la sangre se hacía innegable, evidenciando el brutal castigo que estaba recibiendo en aquella batalla tan desigual. Con una risa maniática, Actas se mofaba de Setsuna, exultante al verlo desmoronarse y preguntándose por qué no se rendía. Sin embargo, el mago aún lo observaba con una mirada indescifrable, desafiando su burla y sin ceder ni un ápice. A pesar del incesante castigo, Setsuna comenzó a analizar la situación con sorprendente lucidez. Se dio cuenta de que Actas no solo buscaba derrotarlo, sino que estaba urdiendo un plan más grande. Sus ataques eran solo una provocación para algo peor. Actas, genuinamente sorprendido por la aguda observación de Setsuna, reveló que no lo había subestimado en absoluto. Con una orden, le dijo que mirara a su alrededor. Repentinamente, la arena se resquebrajó de forma dramática, revelando un abismo de llamas que alteró por completo el campo de batalla, transformándolo en un infierno. Leo reaccionó con horror al ver la trampa maestra de Actas. Este, con una sonrisa aún más retorcida y malévola, declaró que ese era su verdadero objetivo desde el principio y, sin perder un segundo, lanzó una poderosa técnica, cañón de tormenta,
con la intención de acabar con todo de una vez por todas. Setsuna recibió el impacto de lleno, pareciendo colapsar bajo el brutal ataque. Actas, rebosante de arrogancia, proclamó que todo había terminado. Desde las gradas, Leo y Drago gritaron el nombre de Setsuna, desesperados al verlo caer. Pero en ese momento crítico, una voz familiar resonó. Leila apareció, gritándole a Setsuna que los niños estaban a salvo. Su mensaje lo envolvió en una profunda tranquilidad, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Con la certeza de que los niños estaban fuera de peligro, toda su preocupación se desvaneció. Con una nueva y férrea determinación, Setsuna se levantó, liberando una explosión de maná pura que hizo temblar el aire, y gritó. «Es mi regreso, Actas». Completamente estupefacto, no podía creer que se hubiera recuperado tan rápidamente. Setsuna, con una nueva convicción, le reveló el secreto de su resistencia. Había estado luchando contra el veneno todo el tiempo. Ahora, con una espada de energía pura y resplandeciente en la mano, Setsuna se burló de Actas, diciéndole que su plan había sido el de un cobarde. Actas, furioso, le advirtió que no se confiara, mientras Leonel, el jefe de departamento con ojos de asombro, reconoció esa nueva y descomunal energía como un artefacto. Setsuna desató un rugido primario y descargó un torrente de energía pura que arrasó con todo a su paso. La explosión fue tan masiva que Actas solo pudo gritar de terror. El poder que le quedaba a Actas era escaso, y Setsuna sabía que, con este golpe, sería más que suficiente para él. Setsuna desató un rugido primario, liberando un torrente de energía pura que arrasó con todo a su paso. La explosión fue tan masiva que Actas solo pudo gritar de terror, pues el escaso poder que le quedaba era inútil ante el golpe definitivo que Setsuna le propinaba. Envuelto por aquella ráfaga abrumadora, el rostro de Actas reflejó una mezcla de horror y absoluta incredulidad, incapaz de entender cómo Setsuna había logrado una recuperación tan fulminante. Desde las gradas, incluso su antiguo amigo le observaba, completamente pasmado. Con un impacto devastador, Setsuna golpeó directamente a Actas, lanzándolo por los aires, mientras su propia magia parecía anularse frente a la deslumbrante energía del joven. El villano, con un último hálito de arrogancia, intentaba decir que sus estrategias no se habían agotado, pero Setsuna, con una velocidad sobrehumana, cerró la distancia. «¿Creías que no podía saltar esta distancia?», le lanzó en una pregunta retórica y llena de desafío, su mirada ardiendo con determinación pura. El impacto final fue brutal y resonante. Setsuna atravesó a Actas con su espada de energía, dejándolo sin posibilidad de reacción, con los ojos llenos de terror y una expresión de total derrota en el rostro, mientras murmuraba un incrédulo: «No, de ninguna manera». Este formidable ataque culminó con la derrota de Actas, quien yacía inconsciente en el suelo de la arena. Un silencio tenso se apoderó del lugar por un instante antes de que una voz potente resonara, declarando el veredicto final. El ganador es Setsuna Cromwell. Entre la multitud, el jefe de departamento y otros observadores reaccionaron con asombro y luego con euforia, pero la celebración fue efímera. La atención de algunos se desvió hacia el abismo de llamas que Actas había invocado. Un estudiante gritó: «¿Qué?». Justo cuando la victoria parecía asegurada, el suelo resquebrajado de la arena, transformado en un infierno ardiente, cedió aún más. Tanto Setsuna como el ahora inconsciente Actas cayeron ineludiblemente en el abismo, deslizándose entre los escombros y las llamas. El descenso continuó, con Setsuna y Actas cayendo a través de aquel paisaje ardiente, mientras las llamas danzaban a su alrededor, devorando la estructura de la arena y revelando la profundidad y el peligro de la trampa. Setsuna, viendo a Actas inconsciente a su lado, oyó una voz externa que comentaba con preocupación: «Actas está inconsciente, esto es malo». Con el rostro tenso por la concentración, Setsuna gritó un «maldición», sabiendo que la caída no era el fin. Mientras caía, preparó un hechizo, decidido a cambiar el rumbo de los acontecimientos, porque la situación había llegado a un punto crítico. Digamos que el fondo del abismo no era un lugar para hacer picnics con ositos de peluche. En un despliegue de magia pura, Setsuna invocó a su bestia mística, gritando: «Fenriri», una criatura majestuosa, rodeada de un aura azul brillante, emergió del torrente de maná, materializándose en medio de las llamas del abismo. Los espectadores, incluyendo a Leo y Drago, reconocieron de inmediato la criatura, y uno de ellos exclamó con sorpresa: «¿Esto es la magia de invocación de Carol?». Otros estudiantes observaban asombrados, mientras la criatura se erguía imponente. Setsuna se acercó a Fenriri, dándole unas palmaditas mientras el resto de los estudiantes observaban.
algunos aún heridos o inconscientes como actas. Con una ligera sonrisa, Setsuna comentó: «Bueno, al menos uno de vos es un buen chico». Setsuna, agotado, acariciaba a Fenriri, la imponente bestia. Carol, la joven invocadora, se acercó sonriendo, comentando que él no había parecido necesitar su ayuda. Setsuna, agradecido, le aseguró que su intervención había sido crucial, que realmente lo había rescatado. Mientras Carol sonreía, Setsuna reflexionaba sobre la magia de invocación del departamento. Reconocía en ella talento y proyección innegable. Sabía que Carol sería una formidable competidora. Para enfrentarla tendría que prepararse a fondo. Si ella continuaba así, pronto sería invencible. Entre la multitud, el asombro era palpable. Un estudiante exclamó que el representante de combate había ganado de nuevo. Otro, incrédulo, se preguntó si no había sido solo suerte. Una joven de cabellos rosados murmuraba preocupada que si Setsuna seguía así, sería invencible. El director observaba con expresión indescifrable, mientras Lionel, el jefe de departamento, estallaba en furia. De hecho, parecía que le iban a salir vaporcitos por las orejas, como a una tetera hirviendo de pura bronca. Con el rostro contorsionado por la ira, Lionel se juró que jamás olvidaría a Setsuna Cromwell. Ajeno a esa hostilidad, Setsuna regresaba a las gradas, recibido por felicitaciones de sus compañeros, no solo por su victoria, sino también por el noble gesto con Leila. Leila, con una sonrisa de alivio, le aseguró que los niños estaban a salvo. Dormían tranquilamente en la enfermería, recuperándose. Esta noticia tranquilizó a Setsuna, que escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como un bálsamo para su preocupación. «Ya veo», dijo Setsuna, con alivio y una sonrisa. Pero en ese instante, una sombra púrpura lo envolvió. Sintió una magia fría y sin intención, un poder que no se parecía a nada conocido. Era como si la arena misma se hubiese convertido en un agujero negro que te chupa el alma con una facilidad pasmosa. Un vacío incomprensible y aterrador. El telón de fondo de la realidad se desvaneció, dando paso a un paisaje desolado. Setsuna reflexionó. El torneo final estaba a solo una semana, y para enfrentar esa misteriosa oscuridad, una nueva energía, un poder inigualable, se hacía absolutamente necesaria. Esa energía, que Setsuna buscaba con vehemencia, la poseía un hombre al que ahora se dirigía. «¿Qué pasa, Setsuna? ¿Por qué viniste hasta aquí?», preguntó el corpulento profesor. Setsuna, con determinación, respondió: «Quiero pedir tu guía de nuevo, profesor. O debería decir, puño de cometa». Lionel, corrigió Setsuna, sorprendiendo al gigante. Una sonrisa tensa se dibujó en Lionel, quien inquirió dónde había oído ese nombre. Setsuna sabía que, en efecto, se trataba de él. Lionel, con su aura de poder, explicó que Puño de Cometa era un apodo anterior a su profesión, cuando era un maestro insuperable del combate cercano. Su habilidad era tal que era capaz de derrumbar fortificaciones enteras con un solo y devastador golpe. Setsuna le dijo que había estado pensando en él, pero no había podido contactarlo. Luego, con una súplica sincera, le pidió: «Por favor, enséñame tu magia». Una leve sonrisa se dibujó en Lionel, evocando el recuerdo de la época en que su nombre, Puño de Cometa, era sinónimo de una fuerza imparable. Lionel, pragmático, le dijo que eso era irrelevante. Argumentó que, entre todos los combatientes que había conocido, Setsuna ya era el más fuerte. Luego le interrogó: «¿Por qué buscas tanto poder? Incluso ahora, lo que tenés es más que suficiente para superar a cualquiera». Con una mirada de intensa determinación, Setsuna afirmó: «No es suficiente. No quiero perder contra nadie, jamás». Su voz, cargada de convicción, añadió: «Incluso si el oponente es un dios». Su resolución era absoluta y final. Lionel, riendo con satisfacción ante la audaz petición de Setsuna, aceptó el reto. «Sos interesante», le dijo, y aunque su costumbre era enseñar más adelante, la mirada asombrada del joven le hizo ver que la espera había terminado. Era el momento. Una inmensa aura azul comenzó a emanar de Lionel, concentrándose en su puño. Setsuna observaba cómo el maná se acumulaba con una velocidad asombrosa. «Esta magia es la razón por la que me llamaban Puño de Cometa», explicó Lionel, su voz resonando con el poder que buscaba el joven. «Consume muchísimo maná, por eso es imposible usarla repetidas veces», aclaró Lionel, con un ojo brillante de intensidad. «Un solo golpe es más que suficiente». Con un fuego en la mirada que casi quemaba, le ordenó: «Observa de cerca». Setsuna se preparó. La tierra tembló mientras el golpe de Lionel desataba una colosal explosión de energía azul. Rocas y escombros salieron disparados, dejando una estela de destrucción que pulverizó el paisaje.
La demostración de su poder fue un espectáculo aterrador e impresionante. Setsuna, aún recuperándose del impacto, solo pudo murmurar: ¡qué poder! Lionel, sin inmutarse, le explicó que la técnica requería una inmensa concentración de maná, volviéndola poco práctica para un torneo. Pero la resolución de Setsuna era inquebrantable. «Sí, cuento con vos, profesor Lionel», afirmó. El corpulento maestro sonrió, satisfecho. «Entonces, empecemos ahora mismo, Setsuna. Seguime», le dijo, y se apresuró. Mientras tanto, en otra parte de la academia, una joven invocadora de cabellos rosados recibía felicitaciones por su pase a las finales. Con una sonrisa agradeció los buenos deseos, aunque su oponente en el torneo final era formidable. Cuando le preguntaron cuán confiada estaba, ella respondió con su habitual calma que la victoria o derrota dependían de la suerte, pero que daría lo mejor para un buen combate. «Tranquila», ofreció otra taza de té a su interlocutor, manteniendo la compostura. De repente, una mano oculta deslizó un misterioso objeto sobre la mesa. Un escalofrío recorrió la habitación y la joven invocadora abrió los ojos, horrorizada, mientras una aura púrpura fría y ominosa empezó a envolverla sin piedad. La energía púrpura se intensificó y la joven cayó al suelo, inconsciente, su cuerpo consumido por la oscuridad, desintegrándose con la facilidad con la que una galleta mojada en café se desmorona en el tazón. Una voz sombría sentenció: «Si ella fue, entonces, que así sea». Un ojo ardiente se reveló en la penumbra. Era el ojo de Vindrake, o quizás el de una de sus marionetas, brillando con malicia. «Si la situación cambia», se escuchó, dejando la frase en el aire, una amenaza flotando en el ambiente. La sombra del dios maligno se cernía sobre el futuro.